Participamos como iglesia en una institución de misiones a nivel mundial, ¿sí? Estamos en el mundo entero, participamos con oración, participamos dando una ofrenda, participando dando un estímulo a los misioneros que están en diferentes áreas y en diferentes partes del mundo. El sábado por la mañana estuve en un Zoom, estábamos representados alrededor de 32 países y compartíamos algunas vivencias y algunas experiencias. Contaba un misionero que es de origen brasilero y Dios lo llamó a las tierras de Irak a llevar el mensaje de esperanza, de salvación, el poder del evangelio. Mientras él iba llegando a esas tierras donde no es tan sencillo como usted pasa una frontera aquí, Argentina-Paraguay, Paraguay-Argentina, o Brasil, o Bolivia, o quizás México, es más complejo la situación. Pero a medida que iba pasando la frontera, llegó a la tierra donde Dios le había llamado, él, su esposa y sus 3 hijos. Y a medida que iba entrando hasta la tierra que Dios le iba indicando, por el camino, todos estos pueblos, estas naciones están en contra del evangelio, en contra de que se predique el amor de Cristo. Y a medida que ellos iban pasando pueblos tras pueblos, amenazaban con esto, que nieguen la fe en Cristo, entonces le dejaban vivir. Ellos, por supuesto, abrazaron el llamado, comenzaron a ir en pos de esa voz de Dios, y a medida que transitaban iban muriendo los hijos, iban matando, ejecutando a los hijos. Muere primero un hijo, siguen caminando, siguen yendo a otras tierras, le presentan la oportunidad de decir, nieguen la fe en Jesucristo y seguirán viviendo y pueden retornar a su país así como llegaron. Ellos obviamente asumen el reto del llamado y siguen aceptando la fe en Jesucristo y matan, ejecutan a otro de sus hijos y así consecutivamente hasta que el misionero queda solo. Queda solo. En un momento dado, Dios le habla, le ministra, Él le dice, antes que empieces tu misión, tenés que retomar por el camino donde ingresaste a estas tierras y tenés que darle el perdón a aquellos que ejecutaron tu familia. Contexto y cuadro y plataforma, como quieras tomarlo. Estás en una tierra lejana, fuera de tus amigos, fuera de tu familia, fuera de tus padres, fuera de tu iglesia. Ejecutaron a tus hijos, tenés que sepultarlos tal cual es, no hay servicio de sepelio, no hay un ataúd formal como el que vos y yo estamos acostumbrados. Iban sepultando a sus hijos. La angustia, la tristeza de un hombre que recibió el llamado de Dios a ministrar a las naciones, a aquella nación precisamente. En ese retomar, él está volviendo y los ejecutores estaban en los mismos lugares y le estaban esperando. Y él entra con un mensaje de perdón. Dice, yo les quiero dar el perdón de Dios. No carguen con culpa. Y a medida que él iba volviendo, desde que comenzó el primer hijo a ser ejecutado, toda esa gente él fue ganando para Jesús. Cuando llegó allí como si fuera el punto de partida, Dios le dice, es hora de que vuelvas a tu nación. Esto no duró más de 40 o 45 días. Esa fue toda la misión de este hombre de Dios. Entonces el mensaje, Dios me profundizó aún más, porque si bien ya lo había escrito, lo había tomado en mi corazón, el perdón. Dicho sea de paso, en esta tarde el mensaje es el perdón que sana. David en uno de sus salmos, en sus maravillosos cánticos, tiene uno en particular que a mí me estruja el alma cada vez que voy a la intimidad con Dios y en mi oración manifiesto este salmo. Le digo a Dios, y es el Salmo 32, el verso 1. Fíjate cómo Dios te va a atrapar desde el lugar en donde vos estás. Anoche o estos días estuve ministrando a un muchacho
Y Dios me dio una palabra y le digo, Dios sabe el deseo y el hambre que tenés por Dios. Él hace poco había tenido un encuentro especial con el Señor. Digo, pertenece a un conflicto que te está desgastando, te está secando, porque querés resolverlo por tus propias cuentas o por tus propios métodos. Yo no sabía que a él le estaba pasando, el Espíritu Santo me puso y yo le suelto esa palabra. Le digo, deja que Dios lo resuelva. Vos hacé la misión o el llamado o eso que arde en tu corazón, hacé lo que Dios te pidió que hagas. Y esa situación, deja que Dios lo resuelva. Hoy el tema va a ser un tema estrujante, un tema que nos va a muchos dejar sin palabras, con cientos y 1000 pensamientos, porque estuve un día allí. No es sencillo perdonar. No es fácil perdonar. Te conté el ejemplo de este misionero. No es fácil perdonar a aquel que mató a tus hijos, mató a tu esposa. No es fácil perdonar a Dios si Dios envió a esta familia con una misión. Pero Dios no dijo lo que te iba a ocurrir en el camino, porque quizás no ibas. La misión de él fue pocos días, pero generó un estruendo espiritual, si se quiere, desde el perdón. Y David dice en este salmo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Si te preguntaría hoy, ¿cuántos de nosotros estábamos en delitos sin pecados? Nos faltaría brazos para levantar. ¿Cuántos de nosotros pasamos por culpas, por transgresiones, por iniquidades, por caminos sucios, por caminos aberrantes que el mundo tan fácilmente hoy ofrece? Y seguramente mientras vamos desarrollando este mensaje, vas a estar pensando en aquella gente que podés llevarle hoy con una palabra de perdón, soltando perdón, porque el perdón es suave, el perdón es como una lluvia que desciende del cielo a la tierra y tiene dos efectos. Es un beneficio para el que da y es un beneficio para el que recibe. El que da el perdón, yo te perdono lo que me hayas hecho. Vos estás soltando, estás liberando, estás recibiendo beneficios del cielo. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Y de eso trata la Escritura. Si no tuviéramos los pasajes bíblicos. Fíjate el Padre Nuestro. ¿Conoces el Padre Nuestro, sí? Es quizás tu primera oración. San Mateo, capítulo 6, ahí versículos 7, 8, comienza el Padre Nuestro. Habla del pan, habla de que Él es el Señor, el que está en los cielos, que tu reino venga a la tierra. Habla de las providencias. Dicen los que saben que se pueden obtener 5 a 6 o 7 temas del Padre Nuestro. Pero en el Evangelio de Mateo, buscame ahí, Mateo 6, 14, resalta curiosamente una llave. No habla del pan, no habla de la soberanía de Dios, no recalca la bondad de Dios, sino recalca, porque si no perdonás a los hombres sus ofensas, vuestro Padre tampoco os perdonará. Porque si perdonás a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El siguiente verso. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará sus... Fíjate la clave, el perdón. Si hoy te hablara de la prosperidad, si hoy te hablara de la bendición y todos estamos enganchados, porque es una promesa de Dios, es una gracia de Dios, es una dádiva de Dios. Pero el perdón es 2 veces bendito. Bendice al que da y bendice al que recibe. El perdón es la llave de la libertad. Usted sabe que en los países democráticos, para vivir en libertad, se generan leyes para que esa libertad transgreda la verdadera libertad.
Pero dentro de los ámbitos de Dios, dentro del reino de Dios, hablar de libertad es hablar de conocimiento, es hablar de sabiduría. Y en esta tarde el Espíritu Santo nos convocó en este lugar, en este auditorio, para darnos conocimiento, para abrir el panorama de sabiduría. Que sabes que si tenés el perdón y das el perdón, se te abre una llave a la libertad, cuanto dicen. El perdón es poderoso, transforma la vida. Transforma la vida del que da. Y hoy viene esto, e impacta a la vida que recibe. Estuve en algunas oportunidades, por allí. Es impresionante cuando te ofendieron. Es impresionante cuando te calumniaron. Es doloroso cuando dicen cosas malas de vos. Pero cuando uno va y suelta el perdón, uno es transformado. Porque tiene la personalidad de Cristo. Sentís que es Cristo en vos y no es vos, sino que es Él. Pero impacta en la persona que recibe. Wow, si yo soy el que te ofendí, si yo soy el que hablé. El perdón es una llave que la iglesia no puede obviar. El perdón es la base de cualquier matrimonio, de cualquier familia, de cualquier iglesia, de cualquier nación. Hay un árbol llamado el sándalo. A medida que el leñador golpea al sándalo con su hacha, perfuma el hacha de quien la corta. El sándalo, cuanto más cortes recibe, cuanto más golpes recibe, más perfuma al bosque, más propiedades desarrolla, no solamente a la naturaleza, sino a la humanidad. Y así debe ser la vida del Hijo de Dios, de la hija de Dios. Cuanto más golpes, más perfume sale de tu vida, porque ya no sos vos, es Cristo viviendo en vos. El perdón no es un asunto de materias, el perdón no es un asunto teológico. El perdón es alguien, y ese alguien se llama Jesús de Nazaret. Y mientras Él viva en tu corazón, mientras Él desarrolle el llamado en tu vida, vas a vivir una vida transformada. Y lo que dice la palabra, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero hoy tenés que tener la llave del perdón. Suelta perdón y recibirás la bendición de Dios. Corre a tu papá, corre a tu mamá, corre a tu matrimonio, corre a tus hijos. Y suelta el perdón, corre a la iglesia, corre a tu pastor. No es un tiempo para meditar, a ver cuándo se me va a dar la oportunidad. A ver en el día de la madre, a ver en el día del padre, a ver en el cumpleaños de mi hija, en el cumpleaños de mi hijo. Ahí voy a hacer el momento de la oportunidad. No, hoy tenés que correr. Hoy hay un WhatsApp, hoy hay un mensaje, hoy tiene que haber una llamada. Para que tengas la bendición y la cobertura de Dios y la gracia de Dios. Mientras se dice hoy, es gracia de Dios. ¿Cuánto dicen? El perdón tiene que ver con el poder de liberarnos de los sentimientos de culpa. Generalmente el que comete un delito, el que comete una infracción, siente culpa. Porque sabe que no tiene el carnet de conducir al día. Sabe que no tiene el seguro. Sabe que en algún momento... Entonces uno trata de evadir, esquivar donde están los lugares asentados de control. ¿Por qué? Porque siente culpa, siente que hay algo que no está completo, no está terminado. Isaías 6:7 dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio de tu pecado. ¿Cuántos creen que Dios hoy está hablando? ¿Cuántos creen que Dios está hoy hablando? Dios es el único que puede quitar tu culpa, soltando perdón. Esos sentimientos de culpabilidad. Miren, ministramos como pastores a mucha gente todo el tiempo. Y es impresionante ver una sociedad con sentimientos de culpa. Si yo lo hubiera atendido, si yo hubiera estado más tiempo, si yo no lo hubiera abandonado. Si yo hubiera dedicado un tiempito más a jugar, a divertirme, a tener unos días de paseo. Si yo hoy le tuviera a mi padre aquí, querida iglesia, no sirve de nada ir a llorar a una tumba vacía y fría.
Porque te vas a encontrar con un pedazo de mármol y te vas a encontrar con 1 metro y pico o 2 metros lleno de huesos. No sirve. No sirve de nada ver un ataúd y estar colgado sobre el ataúd diciendo: papá, perdóname, hijo, perdóname, esposa, perdóname, esposo, perdóname. No sirve. Por eso la llegada tiene que ser hoy y es urgente. ¿Cuánto dicen? Y es quitada tu culpa. El perdón tiene que ver con sanar las heridas del corazón. ¿Sabes que a medida que uno perdona se sana? Y Proverbios 10:12 dice: el odio despierta rencillas. El odio despierta rencillas. ¿Qué son las rencillas? ¿Sabe qué son? Las cápsulas blandas de ibuprofeno. ¿Dije bien? ¿Ibuprofeno? Viste que hay una acción rápida. ¿Qué son las rencillas? Si algo te está sucediendo con un saludo, con una llamada, con un almuerzo, con una visita de algo, y hay algo que despierta rápido, que te enfurece y te cambia el color de la piel, hay rencilla. El odio despierta rencillas. Pero el amor cubrirá todas las faltas. Yo soy el primero en esta tarde de decirle: Señor, dame amor. Dame el amor de Cristo en mi vida. Dame el amor del Padre en mi vida. Porque el amor cubre faltas. Cubre faltas. Estos días estuve en un lugar y recuerdo que algunas veces con alguien tuvimos alguna situación, algunas cosas. Y ese alguien ahora te abraza, te ministra, te bendice. Y alguien me dice: pastor, ¿cuándo vas a volver? Ya le voy a decir, porque uno sabe. Fui a mi ex iglesia, donde crecí, donde nací. Un par de hermanos llegaron, me abrazaron y dijeron: pastor, ¿cuándo volvés? Pero hay una mirada que traspasa toda situación. Porque un día aprendí de esto, que tengo que dar perdón. Soltar el perdón. Cuando perdonamos, las heridas de nuestro corazón comienzan a sanar. Son cubiertas por el amor de Dios. El que no perdona, las heridas seguirán allí. Seguirá sufriendo. Oiga, solo Dios tiene el poder de sanar las heridas. Pero tenemos que perdonar como Él nos perdonó. Dice la Biblia: mas yo haré venir sanidad sobre ti y sanaré tus heridas, dice Dios. Porque desechada te llamaron y dijeron: esto sos vos, esto eres tú. Nadie se acordará más de ti. Mas Dios dice: de la opresión vuelves y yo te saco de allí, te levanto de allí, te restablezco, te doy bienestar y vuelves a mi casa. Señores, Él es Abba Padre, Él es Papito querido, Él es Dios de amor, Él es paternidad, Él es Dios que bendice, Él es Dios que te abraza. Pero hoy vuelves a perdonar como Él nos perdonó. ¿Cuántos bendicen a Dios? El perdón tiene que ver con el poder de restaurar. ¿Restaurar qué, pastor? ¿Qué hay que para restaurar? Si ya está todo destruido, si ya está todo cenizas, si ya están todos los escombros, ¿qué hay para restaurar? Alegraos, oh justos, en Jehová, Salmos 33:1. En los íntegros es hermosa la alabanza. Mirá, de verdad, el pastor que te ministra siempre y te predica, algo sabe y también algo viene por don profético. Obviamente que conozco mis ovejas y las ovejas conocen a su pastor. Algunas no se dejan conocer todavía, pero ya las voy a conocer. Pero hay una palabra del Espíritu Santo que entró ahora en lo profundo de tu vida. Y Dios me dice que te diga: solamente alaba. En los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Cuántos íntegros hay hoy acá? ¿Cuántos lavados y comprados por la sangre de Jesús hay hoy acá? Va la siguiente pregunta: ¿cuántos perdonados hay por Jesús hoy acá? Perdona así como Él te perdonó. Perdona como Él te perdonó. No soy digno de ir ante la presencia de Dios y doblar mis rodillas sabiendo que puedo tener algo con un hermano, cuando Cristo a mí me perdonó los aberrantes pecados, en lo oculto, en lo manifiesto, en donde sea, Él me perdonó.
Posiblemente que hoy alguien de tu familia necesite el perdón. Y el perdón transforma al que da e impacta esa llamada. Hoy tu vieja te está esperando, cariñosamente tu madre. Hoy tu viejo te está esperando. Y los papis acá no nos hagamos los agrandaditos, perdón. Pero quizás nosotros somos los que tenemos que activar la llave en casa. Perdón, hijo, yo te fallé. Perdón, hija, yo te fallé. Y hoy estoy predicando con propiedad y autoridad porque en mi casa eso se vive. Si cometí un error, si fallé con algunas expresiones, con algunas correcciones desmedidas, saben todos que sobre todas las cosas hay perdón, porque es la llave de mi bendición. ¿Y quién le para a un joven? ¿Quién le para a una muchacha? ¿Quién le para a una familia? ¿Quién le para a una iglesia que tiene la llave de la libertad, que tiene la llave del perdón? ¿Cuánto dicen? El perdón de Dios está disponible para que haya paz. Te voy a ayudar, te voy a dar un empujoncito. No es sencillo perdonar. Entonces le tenés que pedir a Dios, decirle a Dios, si es por mi naturalidad, yo no lo puedo hacer. Necesito tu ayuda. Acá hay muchachos que no jugaron con sus padres. Y no quiero entrar en una plataforma de sentimentalismo. Sentimentales. No quiero entrar allí. Acá hay hijas que reclaman la presencia de su mamá. Varones que reclaman la presencia de su mamá. Hijos que ya hoy los padres son abuelos. Somos una generación que venimos de tierras que son bruscos. Son todos ya, hay, José. Los padres de antes no te perdonaban, ¿no? De las generaciones anteriores. Un gesto bastaba para decir, ahora el viejo está bien conmigo. No te decía, hijo, discúlpame o perdoname por lo que... No, te hacía un regalo y ya vos entendías y comprendías que eso era el perdón del viejo. Entonces venimos una generación, ya, me sale bien el ya. Pero en Dios está disponible. Si no estuviera disponible, no te predicaría hoy de esto. Pero está disponible. Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cuántos necesitan perdón de pecados? A ver, yo no les voy a mirar ni... A ver, ¿cuántos necesitan perdón de pecados? Yo soy el primero. ¿Cuántos necesitan? Está disponible. Está disponible. No importa qué tan grande sea nuestro pecado, el perdón de Dios es más grande que todas nuestras iniquidades. Es quitada tu culpa. Hoy hay un toque de Dios sobre tu boca, sobre tus labios, sobre tu corazón. Es quitada tu culpa. Es una palabra, es una promesa. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Pablo dice a los romanos que su gracia sobreabunda más que todos nuestros pecados. ¿Sabías que la maldad se va a multiplicar? ¿Sabías eso? Es bíblico, se va a multiplicar la maldad en tu casa, con tus hijos, con tus padres, en la universidad, en tu trabajo, en la sociedad que nos tocó vivir. Se va a multiplicar, pero va a sobreabundar la gracia de Dios. ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Y qué tal si le glorificás a Dios y le aplaudís? Porque esa gracia, iglesia, olfatee el avivamiento de Dios. Olfatee el avivamiento de Dios. Olfatee el crecimiento que Dios trae. Porque hoy te llevas la llave del perdón, la llave de tu libertad. Cuando dicen... Cualidades del perdón. Son 4. Así las fuertes. Número 1, perdónate a ti mismo.
Estos días estoy meditando en una palabra que el Señor está trabajando en mi corazón, cuando Él dice, ama a tus enemigos. Y me hice una pregunta, ¿cómo voy a amar a mi enemigo si hasta los amigos cuesta amarlos? Viste que tenés tu compincho, tus amigos, y te cuesta amarlo porque ese se salta la chaveta y te saca. No quiero mirar así puntualmente a alguien. Y te dice, tenés que amar a los enemigos. Y hoy el Espíritu Santo entra suavecito como aquella lluvia que cae sobre la tierra. Y Dios me dice que te diga que tenés que perdonarte primero a vos mismo. Otra cualidad del perdón, perdona a otros. No importa qué tamaño sea el pecado, el perdón de Dios es más grande que cualquiera de nuestras iniquidades. Número 3, y esta está fuerte, perdona a Dios. Pastor, ¿cómo puede ser si Dios es todo? ¿Seguro? Quizás en algún momento no fue todo. Tus métodos, tus razones, tus lógicas hicieron que Él sea un Dios chiquitito, insignificante en la situación. ¿Sabe que como ministerio, con mi esposa, hemos recibido insultos, calumnias, barbaridades, pero hasta pecados inventados? Pero nunca maximizamos lo que nos han dicho porque tenemos un Dios grande. Y Dios me mostró y me enseña, a mí y a ella, que cuanto más te digan cosas, más vas a perfumar su corazón mientras sueltes perdón. Mientras sueltes perdón. La otra cualidad del perdón, la cuarta, recibe el perdón de Dios. Me gustaría hacer algo propio y mío, si se quiere, llavear la puerta, que nadie salga hoy acá, con la seguridad que todos han sido perdonados por Dios. Porque el perdón está disponible. La palabra perdonar del griego es afiemi. Y afiemi es soltar, es dejar ir. Pero la palabra en inglés, a ver si me sale, es forgive. Es forgive, se escribe, pero bueno, se dice forgive. ¿Dije bien, profe? ¿Sabe qué es forgive? Es renunciar. ¿Renunciar a qué? Renunciar a mis derechos. Renunciar al yo y dejar que Dios a través mío duele, cuesta. No es fácil perdonar un divorcio. No es fácil perdonar una estafa. Jesús dice, aquel que te hiere una mejilla, dásela a la otra, porque la primera es inevitable que suceda. Pero la segunda mejilla, cuando ofreces, sabrás que tu alma está sana, que tus heridas han sido cubiertas por la sangre de Jesús.